Distinguidos invitados y colegas, organizadores, señoras y señores, es un gran placer para mí tener la oportunidad de contribuir hoy al Congreso de Futuro en Chile. Y a partir de la primera diapositiva, que estoy mostrando en este momento, voy a hablarles sobre la carne de vacuno, los factores lácteos y su propuesto rol en el cáncer común humano y la diabetes tipo 2. Y esto es un esfuerzo en conjunto con Ethel Michele de Villers, una colaboradora desde hace 40 años conmigo, y que también contribuyó en gran medida a toda esta historia. Ahora, sabemos que si conocemos los casos de las trayectorias de los cánceres y tenemos los medios para una prevención eficaz, lo cual ha sido cierto, por ejemplo, en la vacunación contra el virus de la hepatitis B y también para la vacunación contra el virus del papiloma, en el que hemos trabajado durante mucho tiempo. Ahora, esa es la razón por la que estamos interesados en buscar más infecciones relacionadas con los cánceres humanos. En este momento conocemos diferentes contribuciones de las infecciones a los cánceres humanos, el desarrollo del cáncer humano. Se enumeran aquí. Una es la de los carcinógenos directos, que ya está muy bien estudiada. Esto implica la inserción de todo el ADN viral, o partes del ADN, en las células infectadas, la persistencia de la expresión de genes en esas células actuando como estimuladores del crecimiento, y la inducción de mutaciones para controlar, también, los genes. Esto conduce, eventualmente, a la inmortalización, al continuo crecimiento en el cultivo de tejidos. Un término, que es casi equivalente a la conversión maligna, pero finalmente también a un crecimiento maligno, claramente, que dura a veces entre 10 y 50 años. Así que estos son casos en los que el ADN oncogénico viral, el material genético, persiste en las células túmeres. Un segundo modo de interacción de agentes infecciosos es la inducción de la inmunosupresión en el caso de infecciones de inmunodeficiencia humana que persisten durante largos periodos de tiempo y suprimen el sistema inmunitario. La infección crónica por VIH es una de estas condiciones. Otra sería la inmunosupresión post-trasplante, frecuentemente inducida para tolerar la captación y la persistencia del material trasplantado. Esto conduce a un control inmunológico fallido, en las infecciones persistentes del grupo 1 en particular, es decir, carcinógenos directos, y aquí ocurre el desarrollo del cáncer, generalmente después de 5 a 20 años. El tercer modo es el más interesante para nosotros en este momento. Es decir, un modo indirecto de carcinogénesis donde la infección conduce a la inflamación crónica, la producción de radicales de oxígeno y a la mutagénesis aleatoria en el ADN replicante adyacente. Esto está relativamente poco estudiado. La inflamación crónica debida a la infección suele producirse alrededor de la replicación de células progenitoras túmeres. La producción de radicales de oxígeno induce mutaciones en las células proliferantes adyacentes, y esto lleva a mutaciones aleatorias en los genomas de replicantes. Y también en los genomas de agentes replicantes infecciosos. Ahora, aquí el cáncer se produce debido a golpes aleatorios en los llamados genes conductores después de aproximadamente de 40 a 70 años. De 4 a 7 décadas, un periodo de tiempo muy largo. Y permítanme esbozar muy brevemente unos pocos ejemplos de carcinógenos directos. Lo sabemos por las infecciones por poliomavirus y por el virus del papiloma, Epstein-Barr, infecciones por herpes virus humano tipo 8, infecciones retrovirales, también, un poco cuestionable, pero infecciones por el virus de la hepatitis B que sabemos que llevan a la persistencia del ADN completo del agente viral, como material genético integrado o material genético episomal en las células del cáncer y en los crecimientos malignos. Este es un punto importante.
Aquí depende de la persistencia del respectivo agente en las células cancerosas y de su expresión. Así que sabemos que también adquieren mayor frecuencia bajo inmunosupresión, y los periodos de latencia suelen variar entre 3 y 15 años, como en el caso del virus de Epstein-Barr y el herpes virus humano tipo 8, y varias décadas, como en el caso del poliomavirus y también para el retrovirus linfotrópico de células T. Pero aquí, las interacciones con los mutágenos químicos y físicos estudiados en el caso de las infecciones por el virus del papiloma, también en las infecciones por el virus de la hepatitis B, actúan de forma sinérgica con esos tipos de infecciones y potencian y producen sus respectivos tipos de tumores más temprano. Esta imagen muestra un ejemplo, en la parte superior derecha, de un linfoma de Burkitt, y en la parte inferior el Dr. Papenikelau, que fue el iniciador del estudio de las lesiones tempranas en el cáncer de cuello uterino. Ahora, este es un caso interesante, específicamente para las infecciones del virus de la hepatitis B, que se ha demostrado claramente con los actores aflatoxina B1 y C1, y tiene una notable coincidencia en los mapas geográficos de la prevalencia del virus de la hepatitis B, pero también de la presencia de las aflatoxinas, y se ha demostrado también experimentalmente que la aflatoxina aumenta en gran medida la carcinogenicidad del virus de la hepatitis B bajo estas circunstancias. ¿Qué pasa con los carcinógenos indirectos? Bueno, ya sabemos desde hace mucho tiempo que el virus de la hepatitis C, el Helicobacter pylori, las infecciones parasitarias, pero también el virus de la inmunodeficiencia, como 1 y 2 actúan, como decimos, indirectamente, y hoy estoy hablando de los BMMF. Hablaré de ellos un poco más adelante. En estos casos, no encontramos persistencia dentro de las células cancerosas inducidas, sin embargo, frecuentemente se replican en los alrededores de esas células progenitoras de los tumores. Una vez iniciado, el crecimiento maligno no depende de la persistencia de los genes o genomas del agente respectivo. Y la mayor diferencia, y esta es importante, generalmente no muy conocida entre la comunidad médica, es que la inmunosupresión de larga duración interfiere con la inflamación crónica, bloquea los radicales de oxígeno, y por lo tanto resulta en la inducción de mutaciones. Esto es una consecuencia de la reducción de la tasa de cáncer de colon, mama y próstata bajo la inmunosupresión. Por lo tanto, a diferencia de los carcinógenos directos, la interferencia de los carcinógenos con los eventos inflamatorios lleva a una menor incidencia de esos tipos de tumores. Está bien establecido, por ahora, que los periodos de latencia entre la infección inicial y la aparición del cáncer comúnmente se extienden por varias décadas, excepto para el cáncer que emerge bajo inmunosupresión, del que hablé hace un momento. Pueden ver algunos ejemplos en esta lámina de infección por Helicobacter pylori, hepatitis C, infecciones de schistosoma, infecciones parasitarias. Todos ellos son carcinógenos indirectos, y también el que está a la izquierda inferior de la imagen, y en el lado derecho, de esos agentes voy a discutir hoy. Aquí puedo afirmar que hoy voy a discutir con ustedes otra clase de agentes infecciosos, sin tomar en cuenta las enfermedades transmitidas por artrópodos, que muy probablemente representa la zoonosis más común desde los animales hacia los humanos, enfermedades transmitidas, que generalmente causan enfermedades graves solo después de décadas de infecciones persistentes. El aspecto complicado de estas infecciones es su persistencia en varios de nuestros animales domésticos, particularmente en bovinos, su presencia en productos comúnmente utilizados para nuestra alimentación, y la infección primaria generalmente sin síntomas. Los etiquetamos como factores de la carne y leche de bovino porque muchos de ellos, o la mayoría de ellos, han sido aislados de estos materiales. Existe una necesidad urgente, en este momento, de más investigación para evitar estas infecciones y desarrollar mejores intervenciones terapéuticas con estas infecciones. Ahora bien, ¿cómo nos metimos en esta historia?
Bueno, la respuesta es bastante fácil. Sabemos que existe una serie de infecciones humanas que sí se transmiten a los animales, que se muestran en la parte inferior de esta imagen. Virus tumorales en humanos nunca han demostrado inducir tumores. O, al menos, no se ha demostrado de forma convincente que induzcan carcinomas al infectar a los humanos. Así que hay un tipo específico de modo de infección. Esos animales no están adaptados a este tipo de infecciones y aparentemente responden diferente de cómo lo hacen los humanos. Así que esto, por supuesto, genera la pregunta, ¿la situación opuesta se produce también con nuestras mascotas, por ejemplo? ¿Que son portadores de infecciones que nunca han causado ningún tipo de enfermedad? Que las portan persistentemente durante toda la vida, las excretan, sin ningún síntoma de enfermedad, pero que se han transmitido a los humanos, que se han convertido, de repente, en carcinógenos. Esa fue la idea de buscar en la historia. Y empezamos con estudios epidemiológicos que habían sido publicados desde hace mucho tiempo sobre la incidencia, por ejemplo, de cáncer de mama y de colon. Nos llamó la atención que existen países con una muy alta incidencia de cáncer de mama y de colon, aquí mostrados en la imagen en colores oscuros, en marrón oscuro, y aquellos que muestran muy poco de esos dos tipos de cáncer. Mongolia, en particular, fue sorprendente, con una baja incidencia de cáncer de mama, una baja incidencia de cáncer de colon, una baja incidencia también en algunas otras regiones como Bolivia y también en el África ecuatorial. Así que esto desencadenó la idea, hay algo detrás de esto, detrás de esta historia que explique esta notable coincidencia de tumores que son, a primera vista, sorprendentemente disímiles entre sí. Bueno, sabemos desde hace mucho tiempo que el consumo de carne roja es un factor de riesgo, en particular para cáncer de colon. Investigamos los tipos de carne roja que existen ahora mismo, que se proporcionan en este momento en diversas partes del mundo. Y eso fue interesante, porque aparece, ya desde el principio, que nuestro ganado lechero, el tipo de ganado lechero euroasiático originario del buey, que esas regiones son las mismas en las que estos cánceres se dan con mucha frecuencia. En la India, por ejemplo, donde no comen carne de vacuno, tiene la tasa más baja de cáncer de mama y de colon a nivel mundial. Mongolia tiene una tasa muy baja a pesar de que comen mucha carne de vacuno. Pero es un tipo diferente de carne de vacuno. Es decir, la carne de yak, y además es una raza muy específica e indígena de Mongolia. Así que esto genera una idea. ¿Existe algo específico que solo se adhiere a nuestros animales domésticos? Bueno, por el momento sabemos que esto no es cierto. Además, lo sospechamos inicialmente porque un grupo en el Instituto Veterinario de Múnich, de la universidad, ha descubierto que los búfalos de agua, un tipo diferente de ganado, también son portadores del mismo agente, y que las ovejas y las cabras llevan algunos agentes similares también. No están restringidos a los búfalos. ¿Pero cuáles son estos agentes? Ethel Michele, aquí, tuvo bastante éxito en aislar las estructuras desde 120 muestras de sangre y esputo que recibimos de la Universidad de Leipzig, y que sospechamos que eran las que hay que investigar primero para la presencia de agentes infecciosos, que pueden jugar un rol en estas enfermedades. El resultado se cuenta muy rápidamente. Es decir, básicamente 4 grupos de lo que llamamos factores de carne y leche bovina se han aislado. Las que mostraron características moleculares diferentes entre sí. Y estos fueron, en particular, los grupos 1 y 2, los BMMF1 y 2, como los etiquetamos, y de los que voy a hablar exclusivamente ahora, que son diferentes en tamaño. El grupo 1 contiene genomas de un tamaño de aproximadamente 1700 bases y el grupo 2 contiene otros más grandes de 2600 bases o más. Y contienen muy simples. Estas son estructuras muy simples, pequeños genomas circulares.
Cada uno de ellos tiene un gran marco de lectura abierta en el grupo 2. Tenemos dos grandes marcos de lectura abierta y con uno de estos marcos de lectura abiertos produjimos, o nuestro grupo produjo, la proteína in vitro en bacterias. Y bajo esas circunstancias pudimos obtener anticuerpos monoclonales que fueron muy útiles en nuestros estudios posteriores. Ahora, ¿qué demostró esto? En las matrices de cultivo de tejidos de cáncer de colon, como se muestra aquí, demostró que había un patrón de tinción muy peculiar. Inicialmente, habíamos anticipado que los genomas son también agentes, que juegan un papel en el cáncer de colon, y que los encontraríamos en las células progenitoras del cáncer de colon. Estas son las criptas de Lieberkühn, las estructuras circulares que ven en esta imagen, rodeadas por una especie de células epiteliales, pero no encontramos algunas manchas con los anticuerpos monoclonales. En cambio, los tejidos circundantes, las células intersticiales y, como aprendimos más tarde, los macrófagos que existen allí, se tiñen fuertemente con todos los anticuerpos monoclonales. Esto, por supuesto, desencadenó rápidamente la idea de que algo muy específico y peculiar sucede. Es decir, que lo que tenemos aquí son lesiones que existen, no dentro de estas células que conducen más tarde a los tumores, sino al lado de ellos. Y que desencadenan algo indirectamente en esas células, lo cual las convierte en células túmeres. Y esto fue demostrado por Ethel Michel en estudios posteriores, tomando de esas lesiones, que se ven en la imagen anterior, esas 10 regiones de las células manchadas, y con nuestros colegas aislaron focos de estas células con manchas y analizaron su ADN para ver si contienen 2 genomas de los respectivos agentes. Los datos fueron asombrosamente positivos. En resumen, dos cosas son bastante importantes, después de aislar el ADN, caracterizarlo y secuenciarlo. Primero, había, en gran medida, los mismos tipos que están presentes en la misma lesión, pero, dentro de la misma lesión, diferentes clones obtenidos de la misma lesión contenían micromodificaciones en el ADN, que se indican en la derecha por las líneas rojas o amarillas aquí, e indicaban que algo ocurrió en el desarrollo de los genomas, ocurrieron mutaciones allí. Un segundo hallazgo interesante fue, y esto está indicado aquí por los puntos rojos en el lado izquierdo, que estos aislados llevaban señales de poliadenilación. Las señales de poliadenilación son importantes para la traducción del ARN en las células de mamíferos. Y son, probablemente, muy importantes para, como aprendimos más tarde, la transcripción y también la replicación de estos agentes en células bovinas y también humanas. Así que estos son dos descubrimientos importantes que condujeron a los estudios posteriores. Ethel Michel y su grupo analizaron más a fondo. Y lo hizo básicamente por sí misma. Y trató de averiguar si podíamos aislar, de la leche y la sangre de las vacas, diferentes tipos de agentes. Y eso resultó sorprendentemente heterogéneo. Un gran número de tipos de BMMF1, alrededor de 20, tal vez, han sido aislados, y el mucho mayor número de tipos de BMMF2 están todos aislados de materiales bovinos, hasta ahora. Y esto es casi una situación similar a los papilomavirus. No tenemos un tipo que cause tumores sino varios tipos, lo cual es importante. Pudimos demostrar el mismo patrón de tinción con los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, en algunas biopsias de cáncer de mama, como se muestra aquí. Curiosamente, en la mayoría de los casos en el cáncer de colon, así como en el cáncer de mama y otros cánceres, donde quiera que se produjera esto, lo encontramos en asociación con un conjunto específico de macrófagos, es decir, macrófagos CD68, y ya sabemos que estos macrófagos son los que contienen el ADN del virus. En la parte inferior derecha de la imagen hay un control.
Esto muestra una situación similar en cáncer de próstata, como se puede ver aquí también. Esas células, las células epiteliales en los grupos que, de hecho, conducen más tarde a la transformación en cáncer de próstata. Esas células, las células epiteliales en los grupos que, de hecho, conducen más tarde a la transformación en cáncer de próstata, no están marcadas. Pero alrededor de ellas hay una demarcación fuerte de nuevo en las células intersticiales, y también una fuerte tinción para macrófagos CD68. Así que esto parece ser una característica común del cáncer de mama, próstata y, aún más, del colon, donde en las células precursoras de los tumores y dentro del propio tumor no hay ácido nucleico detectable de los respectivos agentes persistentes, aunque hay un peritumor bastante presente. Ahora, hay otro punto que evoca nuestro mayor interés. Es decir, el número de estudios publicados durante un periodo más largo, en las últimas 2 décadas, debería decir, mostrando que la lactancia materna prolongada reduce el riesgo de varias enfermedades agudas y crónicas. Para las enfermedades agudas era importante notar que, en particular, las infecciones gastrointestinales y las infecciones del tracto respiratorio se hayan reducido, o que no se estén produciendo durante la lactancia materna. Cuando la lactancia materna no se lleva a cabo, estas infecciones son peligrosas para los recién nacidos, especialmente durante la primera fase de su vida, y en algunos casos, desgraciadamente, también son letales. Las otras observaciones interesantes fueron: se trata de infecciones por rota y norovirus. La otra observación interesante fue el hecho de que las infecciones agudas, leucemias linfáticas, en esas circunstancias, eran menos frecuentes. El poliomavirus humano tipo 9, poliomavirus humano, que ha sido descubierto hace relativamente poco tiempo, varias infecciones por parvovirus, infecciones específicas de la influenza A, incluso las infecciones por Candida albicans, se reducen bajo la lactancia condicional. Y en el caso del cáncer, se produjo una situación interesante. Ahí aprendimos que el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin ocurrían con menor frecuencia en bebés amamantados. Y aquí, voy a explicar la M en un momento, el cáncer de mama, colon, pulmón y ovario se produjo claramente más en las madres de los bebés que han sido amamantados con menor frecuencia, en particular, las madres multíparas que tuvieron varios periodos de lactancia. También es cierto para los trastornos neurológicos crónicos, en concreto para la esclerosis múltiple y, lo más importante, como comentaré más adelante, para la diabetes humana de tipo 1, la enfermedad más común en todas las poblaciones humanas, pero parece tener principalmente un rol en la diabetes tipo 2 y, debería decir, posiblemente también en la de tipo 1. Arteriosclerosis, tanto de manifestación juvenil y adulta, ambas ocurren con menor frecuencia bajo esas condiciones. Así que el aspecto interesante es, ¿qué es responsable de la baja frecuencia? Y resulta que son oligosacáridos específicos, azúcares específicos, que existen en la leche humana, que no existen en las leches animales. Está absolutamente ausente en la leche de vaca. La adición de estos azúcares a las fórmulas de los bebés no amamantados muestra el mismo efecto protector. Así que se demuestra incluso que son los factores los que efectivamente conducen a evitar estas infecciones. Aparentemente, estos oligosacáridos en la leche humana bloquean los mismos receptores, un primer indicio de que estas enfermedades pueden estar relacionadas con un evento infeccioso. Los azúcares de la madre están presentes en la sangre durante la última parte del embarazo y también durante el periodo de lactancia. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de cánceres en los que se vinculan a la leche? Y, como hemos oído antes, también a la carne roja. Los cánceres de colon y mama son claramente dominantes en este cuadro.
Existe un número de publicaciones que muestran que la leche y la carne roja son factores de riesgo para esos cánceres, en particular la leche de vaca. Y el cáncer del pulmón es también una condición importante. Aunque todo el mundo sabe que está relacionado con el tabaquismo, parece que hay otros factores que se suman a los carcinógenos químicos presentes en el humo del tabaco. El páncreas, un cáncer interesante. Volveremos a hablar de él más adelante. El cáncer de próstata, he mencionado el cáncer de esófago, el cáncer de estómago, carne roja de nuevo. Sí, Helicobacter pylori y el virus de Epstein-Barr juegan un rol importante en linfomas no Hodgkin y la enfermedad de Hodgkin también. Así que existe un número de cánceres donde estos factores elementales parecen jugar un papel importante. ¿Qué hay de específico en la situación humana y en la leche humana? Bueno, este es un aspecto notable. Tenemos receptores en nuestras membranas celulares que captan agentes infecciosos, rota y norovirus, por ejemplo, que requieren una configuración específica de estos tipos de receptores. Y todos los seres humanos, así como todos los animales, contienen un ácido neuramínico específico, el ácido N-acetineuramínico, como lo llamaríamos, Neu5-AC, que los animales, casi todos, con muy pocas excepciones, convierten en algún tipo de forma transformada. Es decir, el ácido N-glicolilneuramínico, mediante la hidroxilación de una parte de este ácido neuramínico. La carne de vacuno, los productos lácteos y, como he dicho, la mayoría de los animales, con la excepción del pollo, producen este tipo de Neu5-Gc. Los humanos y los pollos no pueden producirlo. ¿Por qué? Porque tienen un defecto en una enzima que convierte el Neu5-AC en Neu5-Gc. Este contiene una deleción de exón que impide esta conversión, y por lo tanto la síntesis de Neu5-Gc es imposible. La captación nutricional de este glicano da lugar a respuestas inmunitarias anti-Neu5-Gc específicas, estudiadas por el grupo en Barkie en San Diego, en particular. En esas circunstancias, los humanos producen anticuerpos contra el Neu5-Gc, que incluso pueden tener algunas consecuencias. Pues, la importancia de estos factores de lácteos, como riesgos de factores específicos, está subrayada por el hecho de que países con la mayor tasa de lactancia materna, 12 meses después del parto, por ejemplo, suelen revelar bajas tasas de cáncer de colon y de mama. Por el contrario, los países con la tasa más baja de lactancia materna suelen presentar tasas más altas de cáncer de colon y de mama. Además, los estudios suecos de seguimiento, publicados hace unos años, mostraron que, tomando del registro sueco de cáncer 23.000 personas intolerantes a la lactosa que no consumen preparados lácteos, y comparándolos con unos 70.000 hermanos y padres de las mismas familias que son tolerantes a la lactosa, reveló, en las personas intolerantes a la lactosa, reducciones de cáncer de pulmón en 45%, cáncer de ovario 39%, cáncer de mama 21%, todos ellos seguidos durante años después de las observaciones iniciales. Todo esto subraya el hecho de que los factores lácteos juegan un papel muy importante, y estos son los azúcares que están presentes en la leche humana, las fucosilactosas 2 y 3, que se muestran en la parte izquierda superior de esta imagen, y la disialil-lactotetraosa, que es una molécula complicada, también presente solo en la leche humana, así como los otros dos azúcares, parecen estar selectivamente presentes en la leche humana. La parte inferior muestra la persistencia de los azúcares en las madres. Pero creo que nos saltaremos esto. Si se analiza la protección contra el cáncer de mama de las madres que tienen múltiples partos, múltiples niños y múltiples periodos de lactancia, sin embargo, es bastante sorprendente, porque había alrededor de un 36% de reducción en el cáncer de mama allí donde hizo un seguimiento a lo largo de varios años.
después de 4 o 5 partos y periodos de lactancia. Pero no se trata solo de un efecto protector contra el cáncer de mama, sino también contra el cáncer de endometrio, contra el cáncer de colon y, sorprendentemente, también contra el cáncer de pulmón y de ovarios. Así que es un efecto protector relativamente amplio. Y así podemos afirmar que la transmisión del defecto en los humanos, lo de no producir Neu5Gc, es realmente un aspecto importante debido al hecho de que tenemos estos azúcares que nos protegen en esos casos. La captación dietética de Neu5Gc después del destete, desde los productos lácteos, y su incorporación a los receptores de la membrana humana, cambian las propiedades de estos últimos y se vuelven repentinamente receptivos, y pueden ser infectados por agentes contra los cuales la leche humana protege, por ejemplo, las infecciones por noro y routavirus. Y estos no pueden producirse durante el periodo de lactancia, lo que es bastante importante para la supervivencia de los recién nacidos. Ahora, podemos afirmar en este momento, podemos construir una especie de esquema patogénico. ¿Qué sucede en el caso del cáncer de colon, por ejemplo? Sabemos que necesitamos dos componentes. El primer componente sería, digámoslo así, el primer componente receptor estaría en la parte derecha de esta imagen. Y con la transmisión de Neu5Gc, que no podemos producir, en nuestros receptores de lectina, son ansiosamente incorporados, y bajo esas condiciones, cambian las propiedades de estos receptores para vincularse a factores adicionales y prevenir la aparición de los respectivos tipos de enfermedades que he discutido hace un momento. El segundo componente, que aquí he enumerado como el primer componente, es igualmente, o incluso más, importante. Es decir, la captura de infecciones específicas de partículas BMMF1, que podemos manchar ahora con nanopartículas de oro recubiertas con anticuerpos monoclonales, como pueden ver en la imagen debajo, los dos componentes están manchadas fuertemente y se parecen a los retrovirus, que van brotando desde la membrana celular, pero son bastante diferentes. Son estructuras vesiculares, son pleomórficas también. Pero se pueden ver consistentemente por microscopía electrónica, utilizando este método específico. El complejo ligando/diagonal receptor que se está formando, y bajo esas condiciones se producen eventos inflamatorios al infectar las células intersticiales, y también los macrófagos alrededor de las criptas de Lieberkühn en el tejido del colon y, eventualmente, después de un largo tiempo, se producen reacciones inflamatorias debido a la inducción de radicales de oxígeno. El desarrollo de pólipos ocurre en la misma situación. La parte inferior izquierda de esta imagen muestra la situación en los pólipos, si se tiñen los pólipos con anticuerpos monoclonales. Se puede ver que la parte exterior de las ramificaciones de estos pólipos está libre de manchas. Pero la parte interna, las células intersticiales, células de macrófagos que están allí también, está fuertemente teñida por CD68, pero también por los respectivos anticuerpos REP, los anticuerpos contra el antígeno BMMF que tenemos aquí. Bajo esas condiciones, estos pólipos tienen un riesgo mucho mayor de estar expuestos, por así decirlo, a eventos mutagénicos en la vecindad, ya que esto lleva a más eventos inflamatorios crónicos, mutagénesis, y eventualmente también al desarrollo de lesiones cancerosas. Por lo tanto, un porcentaje sustancial de vacas eurasiáticas revelan ADN BMMF, tienen los antígenos REP producidos y también tienen Neu5Gc en su sangre y en sus ubres. Ahora, esta pregunta es interesante. ¿Por qué ellas, así como otros rumiantes, y la mayoría de los otros mamíferos, no desarrollan cáncer de la ubre o del colon? La respuesta es probablemente muy simple, porque todos ellos son capaces de convertir Neu5AC en Neu5Gc, mediante la enzima CMA.
y, por lo tanto, son inmunotolerantes para el Neu5Gc. No son capaces de crear inflamaciones por una reacción contra Neu5Gc. Así que, si no hay inflamación, no hay inmunoreactividad, no hay radicales de oxígeno, no hay actividad mutagénica, y como consecuencia también, no hay desarrollo de cáncer. Dado que Neu5Gc surge como un receptor esencial para nuestra infección de BMMF, es muy probable que los modelos animales para la inducción del cáncer por infección de BMMF fracasen, porque la mayoría de los animales son inmunotolerantes. Ahora, ese es otro aspecto que es bastante interesante. La leche y la carne han sido claramente identificados como factores de riesgo para los cánceres de colon, mama, próstata y páncreas. Y esto es interesante aquí, alguna literatura sobre esto, que es una lista breve. ¿Qué pasa con el cáncer de páncreas? Bueno, hay un par de cánceres que aumentan en los pacientes con diabetes tipo 2, y entre ellos, claramente, está también el cáncer de páncreas. Pero no es el único. Carcinomas hepatocelulares, cáncer de endometrio, cáncer colorectal, cáncer de mama, cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer gástrico, cáncer de ovario, todos pertenecen a esta categoría. Pero incluso la leucemia, como les contaré en un momento, y probablemente los linfomas de células T y linfomas no Hodgkin, también, se incrementan en pacientes con diabetes tipo 2. Ahora, ¿significa que todos estos cánceres comparten un factor etiológico similar? Bueno, antígenos específicos de REP, similares a BMMF1, ya han sido identificados en el colon, el pecho, el hígado, el virus del papiloma humano negativo, en el cáncer del recto y también del páncreas. Se puede ver, en la parte inferior, de nuevo, micrografías electrónicas, etiquetadas, recubiertas con anticuerpos teñidos aquí bajo esas condiciones. Y esas partículas están presentes. Y eso nos llevó a estudiar algo más. Miramos más cuidadosamente en la situación de la diabetes, específicamente la diabetes tipo 2. Obtuvimos del grupo de Seattle, UC Berkeley, anticuerpos contra Neu5Gc, que crearon hace mucho tiempo, y tratamos de teñir secciones de tejidos pancreáticos. Curiosamente, ocurre una tinción. No es muy fuerte, pero sí es significativa. Y esto es particularmente visible en las llamadas islas de Langerhans del páncreas, que están teñidas con Neu5Gc, y eso indicaría que estas células deben llevar el receptor para nuestro BMMF, ya que la especulación es correcta, que Neu5Gc es un receptor respectivo. Hay otros aspectos interesantes que debían ser considerados. Una micrografía electrónica, aquí, de una célula de isla bajo esas circunstancias mostró en una imagen particular, aquí marcada individualmente, 5 áreas diferentes donde se podían ver partículas, que están marcadas con el oro recubierto con los anticuerpos, y la cual es, en una forma ampliada, visible en el centro de esta imagen. Y había otro aspecto más que era bastante interesante. La metformina, una sustancia química utilizada para el tratamiento de la diabetes tipo 2, previene. Ya existen un par de artículos sobre esto. Previene los pólipos en el colon, en estos pacientes que necesitan este tipo de tratamiento. Los pólipos de colon ocurren con bastante frecuencia, específicamente en este grupo de personas. Así que se ha propuesto que el efecto de la metformina en estos pacientes, la prevención de los pólipos de colon, resulta de la inhibición de la replicación del ADN del BMMF, un posible indicio de que hay una acción química muy específica actuando contra la replicación de estos agentes. Ahora, esto, por supuesto, llevó a la tinción de material de sección del páncreas para ver si las criptas de Lieberkühn, donde la producción de insulina tiene lugar. Disculpen, las islas de Langerhans, donde se produce la insulina, si pueden ser teñidas con nuestro anticuerpo república. La respuesta es muy claramente sí.
Se pueden teñir. Se ven las áreas individuales teñidas. Cada una es una isla de Langerhans teñida. Y ahora sabemos que la tinción es específica para las células beta en las islas de Langerhans, y ahora sabemos que la tinción es específica para las células beta en las islas de Langerhans, creo que me saltaré esta, que producen insulina, sin embargo, en las células beta, la insulina. Interesantemente, en las células beta, sin embargo, tenemos también este tipo de infección, y aquí hay una imagen de un paciente con cáncer de páncreas, donde las islas de Langerhans se tiñen con el suero anti-REP, un anticuerpo monoclonal. Y lo que pueden ver es otra tinción increíblemente intensa en el lado izquierdo de esta imagen, del citoplasma de algunas de estas diapositivas mostrando cuerpos de inclusión bastante grandes, todos existentes, obviamente, como se pudo demostrar de la proteína REP agregada, que aquí se produce de nuevo en grandes cantidades, específicamente y preferentemente, en las células beta del páncreas. La parte inferior derecha de la imagen muestra algo diferente. Es decir, se ha propuesto que las células pancreáticas pueden teñir para varios otros antígenos también. Y uno de los candidatos más fuertes habría sido la tinción con amilina. Pero la tinción con un antisuero específico para la amilina se ve bastante diferente de lo que vemos aquí en el lado izquierdo. La otra parte, que es diferente aquí de lo que vemos en el colon, es la ausencia de los macrófagos CD68, aunque no podemos excluir que otros macrófagos jueguen un rol importante en estos casos. Pero está claro que hay una tinción intensa, y nosotros especulamos rápidamente que esto podría ser una razón por la que, en las personas infectadas, esas células no producen suficiente insulina. Porque, en particular, casi todo el volumen de las células beta ha sido reemplazado por los cuerpos de inclusión para el antígeno república. Y esto, casi seguramente, debe conducir a algún tipo de disfunción de estas células. Y explicaría las células de Langerhans. Ya he mostrado esta imagen antes, ¿podemos omitirla? Así que, en conclusión aquí, en lo que concierne a esta parte, tenemos cierta evidencia de que la diabetes tipo 2 está vinculada a este tipo de infecciones, que el páncreas representa un órgano clave preferente para las infecciones por BMMF, y que tiene un efecto de tipo dual. Es decir, por un lado, muy probablemente, contribuye al cáncer de páncreas, pero por otro lado también, claramente, a la diabetes tipo 2. Hay otro caso que fue de interés aquí, junto con este tipo de experimentos. Observamos que existe una congruencia notable entre la incidencia del cáncer de colon, en la parte inferior derecha de esta imagen, y la incidencia de la leucemia mieloide aguda, ubicada en el lado izquierdo de esta imagen también. Y esto fue visto después de que obtuvimos evidencias de la secuencia de ARN por espectrometría de masas, de que efectivamente existe una infección con uno de nuestros BMMF, pero que esta infección es diferente a la que encontramos en el cáncer de colon. Esta es otra interesante observación con la leucemia mieloide aguda, la cual es bastante similar, pero también en algunos aspectos muy diferente de la leucemia linfática aguda. Es decir, como se muestra en la curva de la parte inferior de esta imagen, que la leucemia mieloide aguda se produce ya en el periodo prenatal, indicado por esta línea punteada, el periodo prenatal, y que se produce ya en el útero. Y hay varios casos que se han descrito en el útero, que por cierto es igual para la leucemia linfática. Aunque la situación allí es diferente, porque, como se ve en la misma lámina, hay un aumento enorme en los primeros días y meses de vida, y posteriormente disminuye ligeramente en incidencia. Así que parece que ambas enfermedades tienen algo que solo podemos explicar pensando en una transmisión intrauterina de estos agentes, desde la madre embarazada al bebé no nacido, que más tarde, en las leucemias mieloides, lleva a una menor tasa de las leucemias, pero a una tasa más alta en el periodo prenatal.
Y, en las leucemias linfáticas agudas, efectivamente, vemos un aumento después del parto, un aumento bastante rápido durante los primeros años, 3 años después del parto. Lo cual apunta, probablemente, a un agente diferente que nosotros aún no hemos aislado, pero que puede pertenecer también al grupo BMMF, que causa esta leucemia después de periodos de latencia prolongados, en esas circunstancias. Así que ahora podemos afirmar que para las leucemias, y probablemente también para la diabetes tipo 2, existen, posiblemente, diferentes modos de transmisión. Es decir, un tipo de transmisión directa, donde este carcinógeno, que actúa indirectamente, puede actuar directamente infectando las células que se convierten luego en células que no producen insulina, en cantidades suficientes y posiblemente, incluso en el otro caso, a las células leucémicas. Pero esto necesita ser estudiado más a fondo. Sabemos que existe un número de enfermedades que involucran algún tipo amiloide o de prión. Y todas ellas son buenas candidatas para investigación adicional a lo largo de esas líneas. Y la proteína REP, si se purifica, y si se tiñe para microscopía electrónica, como se muestra en la parte superior derecha de la imagen, claramente muestra agregados. Y estos agregados realmente tienen una notable similitud con las proteínas priónicas que han sido descritas y discutidas previamente. Así que, para concluir, hemos identificado una nueva clase de patógenos humanos. Podríamos llamarlos enfermedades impulsadas por plásmidos, PDDS, u otro, y vinculadas a cánceres humanos específicos. Es probable que varios de estos agentes sean capaces de inducir similares inflamaciones persistentes y crónicas y la producción de radicales de oxígeno. Sospechamos que los miembros de este grupo también jueguen un rol en otros cánceres, en los que los antiinflamatorios no esteroideos desempeñan un rol protector, como la aspirina, el ibuprofeno y un par de otros. Además de estos cánceres, hay otros candidatos interesantes, es decir, las enfermedades neurológicas crónicas con reacciones inflamatorias y aquí en particular, también, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica, que debe investigarse más a fondo, las enfermedades autoinmunes, y las inflamaciones vasculares en la arteriosclerosis. Los datos disponibles parecen situar a estas infecciones, que describimos aquí, como las más importantes, hasta ahora no identificadas, zoonosis humanas y las sitúan en el primer rango como desencadenantes de los tumores malignos humanos. Esto debería permitir, y esto es una necesidad realmente urgente, el desarrollo de nuevas estrategias para la prevención, el diagnóstico y la terapia del cáncer. Mi última lámina muestra a los colaboradores y personas activas en este trabajo que he discutido aquí, en particular el más pronunciado, Ethel Michele de Villers, contribuyó en gran medida. Timo Van, quien desarrolló los anticuerpos monoclonales, trabajó mucho. Y un par de personas muy dedicadas, gente técnica que trabaja con estudiantes, que trabajaron en el mismo grupo, también algunos colaboradores externos. En particular Thomas Olsen, Hans Gronlund, ambos de Estocolmo. Olof Adami, también de Estocolmo, como un colaborador que hizo muy buenas sugerencias a este campo. Además, Achim Weber, un patólogo de Zúrich, y un par de personas como Matthias Elkenwalder del Centro de Cáncer en los Estudios Tempranos. También, Germán Brenner, con sus aspectos de prevención secundaria, y Wolfram Scheurlen, de Nürnberg, un pediatra que contribuyó con biopsias muy tempranas de cáncer de colon. Así que con esto, permítanme darles las gracias una vez más, y esto concluye mi presentación.